Chao, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este es un video súper importante porque vamos a hablar de un tema en específico. Es un tema relacionado a las hojas amarillas. Muchas veces nos pasa que no detectamos qué es lo que nos está pasando con las hojas amarillas. Es un tema acerca de la senescencia foliar. Bienvenidos. ¿Qué es la senescencia foliar? La senescencia foliar es un proceso completamente natural de las hojas en donde el resultado es las hojas amarillas. ¿A qué se debe esto de las hojas amarillas? Es la falta de clorofila. Es un proceso físico que las hojas nos muestran ante cualquier cambio. Por ejemplo, puede ser por el tiempo, puede ser hojas que ya van muriendo, que van envejeciendo. Puede ser también un proceso de estrés, que es una reacción física acerca de un cambio repentino que nosotros le damos. Entonces la senescencia foliar es aquella muestra del amarillamiento de las plantas, sobre todo en las hojas. La senescencia foliar nosotros lo conocemos también como hojas marchitas o también hojas que no tienen los nutrientes necesarios. Vamos a ir descartando todo esto y vamos a ver cuáles son las circunstancias de una senescencia foliar para que la planta reaccione de esta manera. Número 1. Puede ser el cambio brusco. Si nosotros tenemos una planta en cierto clima y de repente la llevamos a un clima completamente diferente, ella puede resentirse y ponerse amarillas. Esto puede pasar en 1, 2, hasta 3 hojas máximo y es la reacción que ellas tienen ante este cambio. Esto es completamente normal. Por eso la senescencia es un cambio normal. Queremos aclarar esto, porque hay otros procesos en donde ellas se ponen sus hojitas amarillas, pero no es natural. Si nosotros tenemos una planta en donde está completamente de sombra y la tenemos a un cambio brusco, a un cambio de clima brusco, cuando nosotros la traemos de un vivero, por ejemplo, o cuando nosotros la tenemos en esa zona y queremos pasarla a otra zona, ella puede resentirse y ponerse amarilla. Esto es completamente normal, es debido a la senescencia, es debido al cambio de iluminación que ella va teniendo, esta falta de clorofila, pero es completamente normal en 1 o 2 hasta 3 hojas. 2. La muestra que también ellas se están poniendo amarillas o van muriendo de a poco, también puede ser un ejemplo de una sansevieria que ya está completamente llena la maceta, o de una planta que ya está mostrando que está demasiado saturada o demasiado apretada en la maceta en la que está. No va teniendo los nutrientes necesarios, entonces ella poco a poco se va poniendo amarilla porque es debido a que ya no tiene los nutrientes necesarios para ella poder alimentarse y poder desarrollarse. Entonces va teniendo pérdida de nutrientes y esto puede reflejarse en las hojas, que poco a poco se van poniendo amarillas para poder sobrevivir, para poder, las pocas hojas que van quedando, hidratarse, nutrirse de este sustrato. Es un mecanismo de supervivencia. Entonces vamos a descartar esto haciendo, cuando vemos una hoja que está demasiado apretada en la maceta y ya el sustrato no le va dando los nutrientes, entonces le podemos hacer un cambio de maceta y ahí vamos a ver que ya no tiene el sustrato adecuado para poder desarrollarse. Entonces esta es otra forma de que ella nos advierte en sus hojas que necesita sustrato o necesita nutrientes necesarios. 3. El abono. El abono también es una parte fundamental porque ya no va a tener los nutrientes que ella necesita para poder desarrollarse. Entonces el abono o la fertilización debe de ser cada cierto tiempo con cierta cantidad, no sobrepasarnos, porque muchas veces hacemos un abono orgánico con cáscara de plátano, con huevos,
pero no es la cantidad adecuada o los niveles exactos que ella necesita y nos podemos sobrepasar de potasio, entonces ella puede reaccionar de diferente manera porque tiene demasiado nutriente del que nosotros le estamos dando al que ella necesita. Entonces debemos de tener cuidado también en el tipo de abono o la falta de abono que ellas tienen. Esta es otra reacción completamente natural, siempre recalcando de 1, 2 hasta 3 hojas. Número 4, el sustrato. Cuando el sustrato no es el adecuado, no es un sustrato que drene bien, puede pasar que ella esté demasiado apretada, demasiado encharcada, como para poder desarrollarse. Entonces el sustrato debe ser adecuado. Podemos descartar esto. Número 5, es muy importante y siempre nos suele pasar, que es el riego o la falta de riego o el exceso de riego. Esto puede verse reflejado en las hojas, porque un exceso de riego significa que sus raíces están completamente saturadas y la va a reflejar en sus hojas, que poco a poco se van poniendo sus puntas amarillas. Vamos a revisar obviamente el sustrato y ver cómo está húmedo o si es un sustrato que no drena bien, para poder cambiarlo y poder parar esto. Lo recomendable es un sustrato con buen drenaje y con buenos nutrientes. Debemos de controlar esto para poder descartar otra circunstancia que no sea absolutamente natural. También al hacer un trasplante, las plantas sufren este estrés y pueden reflejarlo con hojas amarillas. La sexta razón por la que nuestras plantas están poniéndose amarillas, esto puede ser síntoma de plagas. Puede comenzar en una hoja, pero cuando ya esto llega a ser a más de 3, 4, hasta 5 hojas y poco a poco vemos que va muriendo las hojas, es circunstancia de que tiene plagas, hongo, bacterias en sus raíces o en su follaje. Esto prácticamente nos hace que actuemos de manera inmediata con algún plaguicida, con algún fungicida. Lo que le está pasando a ella es que poco a poco se van poniendo sus hojas amarillas y esto ya descartamos los otros problemas anteriores que son completamente natural. Esto es debido a la araña roja, porque ella me trajo la araña roja y poco a poco comenzó. Inclusive en sus hojas nuevas se va dando este problema de amarillamiento en sus hojas y puede hasta caer. Esto le sucedió a ella, que poco a poco va teniendo hasta las hojas pequeñas, hasta las hojas nuevas, esos síntomas de amarillamiento. Entonces ella se lo pasó y se van dando en las demás hojas. Por eso es que debemos de retirarlas cuando una le detectamos algún tipo de plaga o algún tipo de bacteria que le pueda dar. Vamos a alejarlas porque prácticamente la araña roja es completamente rápida en el actuar y se me infectó también. Entonces este es un síntoma de alguna plaga o de alguna bacteria. Por eso es que ella poco a poco se va poniendo amarilla y esto le sucede a una, a la otra y a la otra hasta matar la planta si no actuamos rápidamente. La araña roja tiene la desventaja que cuando nosotros venimos a percatarnos que a ella le está pasando esto, ya no podemos hacer casi nada. La palmera areca es una de las plantas que nos muestra también con la humedad ambiental que ella va teniendo la deshidratación foliar. Entonces lo que podemos hacer es cambiarla poco a poco en iluminación. Esto es por falta de humedad ambiental. Podemos rociar sus hojas 1 o 2 veces por semana, así elevamos la humedad ambiental. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando las hojas comienzan a ponerse amarillas? En 1, 2 o más hojas podemos retirarla y no pasa nada, pero si esto continúa igual con las hojas secas, por ejemplo, no son hojas perennes sino que son hojas transitorias, debemos de retirarla y no pasa nada. Ella va a tener mucho más hojas y esto va a incentivar a que ella desarrolle más follaje. Es completamente normal en las plantas, pero si ya continúa o vemos algún síntoma de plaga en ellas, entonces sí ya es de actuar de manera foliar
con algún fungicida o con algún plaguicida, según lo que ella tiene. También las hojas nuevas pueden salir amarillas. Esto es debido a la falta de clorofila que la van desarrollando mientras ellas van madurando. Entonces es completamente normal que una hoja nueva, por ejemplo de una monstera deliciosa o de cualquier tipo de planta, sea entre tonos verdes o tonos amarillentos, porque es la falta de clorofila, que cuando ellas se van abriendo se va desarrollando esta clorofila y la iluminación también le va dando esos tonos. Es completamente normal. Me encantó hablar de este tema porque siempre hay muchas razones o muchas razones equivocadas por la cual nosotros pensamos que se está dando este amarillamiento de las plantas. Es completamente normal en todos los sentidos, pero siempre hay que actuar de manera inmediata para detenerlo y controlarlo en todos los sentidos. Me despido pidiéndote que te suscribas a mi canal y darle like a este video si te gustó. Y no olvides seguirme en todas mis redes como Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Amantes de la Naturaleza 503. Nos vemos pronto. ¡Chao!